y tecnología y metodología, tendrás la educación que tú querías. El foro ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. El foro ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Hola, muy buenos días, apreciadas, apreciados estudiantes. Nuevamente estamos acá en nuestra cita con el conocimiento sobre el currículo y nuestra querida primera infancia. Hoy nos acompaña también la profe Daisy. Hola, profe Daisy, ¿cómo estás? Hola, profe Carolina. Estudiantes, buenos días, buenas tardes ya. Darle la bienvenida a esta cuarta sesión. Estamos ahí pendientes las dos. Claro que sí. Y hoy vamos a tener una dinámica diferente, ya como es de nuestras últimas sesiones, entonces vamos a trabajar como en consolidar todos esos conceptos principales sobre el currículo, lo que implica el currículo y los lineamientos pedagógicos para que se han desarrollado sobre la primera infancia. Entonces para esto vamos a tener una clase un poquito más dinámica, vamos a tener un video que nos va a aportar como todos los conocimientos claves de qué se trata de cuando uno habla de currículo en términos de la primera infancia, porque es diferente hablar de currículo con niños que hacen parte ya como de los segundos periodos de la infancia, y por qué sí es importante trabajar la primera infancia en este sentido. Para esto tenemos un chat, vamos a trabajar desde el chat para poder comunicarnos y vamos a ver acá, voy a abrir este Word, vamos a tener después un Kahoot, voy a anotar acá el número del celular para poder comunicarnos a través de este chat y este número es... Vale, entonces hoy la comunicación, como les dice la profe, 321-452-4218. Vamos a estar atentas entonces a través de este número de WhatsApp para que ustedes puedan por favor por ahí dejarnos sus asistencias y también pues su participación de la pregunta foro, puesto que las plataformas han presentado algunos inconvenientes, hay foros que no están funcionando, entonces mejor hoy lo vamos a trabajar a través del chat, entonces ahí vamos a estar pendientes de sus participaciones. Les repito el número, 321-452-4218, y ahí la profe se los está sombreando para que lo tengan en cuenta y empiecen a participar por el foro y estamos pendientes. Exactamente. Entonces, bueno, vamos a empezar a partir de este momento con nuestro Kahoot, y ya después veremos a ver si nos abre el video, que tenemos ahorita un poco de dificultades técnicas. Incluso si no alcanzamos, yo se los voy a dejar en la plataforma porque es un video que tiene unas personas que hablan que hacen parte de la Secretaría de Integración y la Secretaría de Educación Distrital, que nos hablan por qué es importante hablar de la pedagogía en primera infancia, cuál es el concepto de la primera infancia, por qué se debe cambiar el concepto de primera infancia, que inicialmente estaba pensado como preescolar, ¿cierto? Entonces vamos a iniciar con nuestro Kahoot. Para esto vamos a ir a kahoot.com, ¿cierto? Kahoot.com, y desde allí vamos a entrar el PIN, y el PIN que tenemos para el día de hoy es este: 0732162. 0732162. Ok, entonces vamos a iniciar con nuestro juego. Ok, entonces vamos a ver, repórtenos porfa, salúdenos desde el chat, saber que ya se están conectando, que estamos más cerquita a través de este medio de comunicación que es mucho más dinámico, más ágil, más rápido. Entonces mándenos saluditos para saber que ya están conectados, por favor. Entonces, Listo. para recordarles el número, es el 321-452-4218. Hasta el momento no nos están reportando asistencia, por favor.
Estén muy pilos, les repetimos 321-452-4819 para que estén pendientes entonces de nuestro chat, reporten asistencia, puedan participar a través de este WhatsApp en el desarrollo de la clase, currículo y primera infancia. Entonces estén por favor muy pendientes, muy atentos y sobre todo muy participativos a esta sesión. Ok, listo. Entonces vamos a ver nuestro el Kahoot. Vamos a entrar el PIN. Como ya sabemos, el PIN es 073-2162. Ok, 073-2162. Y vamos a entrar. ¿Tenemos algo de comunicaciones, profe Daisy, mientras se abre el Kahoot? En el momento no. No tenemos nada de comunicaciones, no puede ser, porfa. Esperemos ahí que se reporten juiciosos. Sí, por favor, repórtense juiciosos. 321-452-4218. Estamos ahí pendientes del chat, mientras que podemos ingresar a Kahoot para que ustedes puedan empezar a participar por todos estos medios. Exactamente, bueno, listo. Bueno, por empezar vamos a hablar de por qué es importante, profe Daisy, hablar de primera infancia y no preescolar. Hay una cuestión fundamental que en últimas de lo que se trata es de enmarcar el pensamiento pedagógico de los niños y niñas en estas edades, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no se habla de educación preescolar? Porque justamente lo que se quiere evitar es pensar que la educación inicial de estos niños y niñas es simplemente prepararlos para el colegio, ¿cierto? Preescolar, prepararlos para la escuela. Y eso definitivamente está totalmente reevaluado. Lo que se piensa es que esa educación inicial, esa primera infancia, de lo que se trata es de una etapa primaria, ¿cierto?, que es fundamental para el desarrollo humano, para el desarrollo de ahí en adelante. Entonces, partiendo desde ese concepto es que se empieza a desarrollar todos estos lineamientos y todas las estructuras curriculares, pensando en la integralidad de ese niño y niña que está en estas primeras etapas de su vida. Listo, entonces además ya tenemos... que, profe Carolina, pues ya ¿Sí? es política nacional, ¿no? Lo que llamamos primera infancia, que también ya el Estado lo adoptó como una estrategia, que es la estrategia de 0 a siempre. De 0 a siempre, exacto, que entonces sí. va de los 0 a los 6 años, y como decía la profesora, que ya no es el hecho de preparar a los niños para un grado primero, sino el hecho de concebir al niño en toda su integralidad, a partir de todas sus dimensiones, empezar a desarrollárselas desde el vientre de la madre hasta los 6 años, para que ya cuando tengan ese acercamiento ya como tal y más definido en un aula de clases, pues estén también sí obviamente más preparados y con todas sus dimensiones más desarrolladas. Claro, en último de lo que se trata. Es un desarrollo progresivo, ¿cierto? Entonces, en la medida en que están en las instituciones educativas, cada etapa los va preparando para la siguiente, pero es importante focalizarse en la etapa en la que están, no en lo que viene después, sino, digamos, en desarrollar esas capacidades y necesidades que tienen los niños en esas etapas. Bueno, entonces ya estamos listos para el Kahoot. Tenemos el PIN, que es 242824. Vamos a ingresar. Mientras tanto, bueno, vamos leyendo asistencias. Nos reportan asistencias. Buenos días, profe, reportando asistencia desde Villanueva Casanare. Hola, muy buenas tardes. Nos reportan asistencia por acá San Vicente del Caguán, Jenis García Londoño. También nos reportan asistencia desde Popayán. Excelente. Reporta asistencia. Buenas tardes. María Cristina. Hola María Cristina, muy buenas tardes. Listo. Tenemos a Johan ya dentro del juego, esperando a más compañeros y compañeras que se quieran unir a la causa. Vamos a ver nuestros conocimientos, nuestra memoria sobre el tema. James también se unió, Joana, bien, excelente. Vámonos uniendo rápidamente para poder comenzar con nuestro juego. Obviamente este simplemente es como un ejercicio de reflexión sobre los conceptos básicos, sobre el currículo y sobre la primera infancia, ¿cierto? Sobre los lineamientos y esta estructura que se ofrece para poder nosotros como docentes tener unas herramientas que nos aporten en nuestras prácticas en las aulas con los niños y niñas con los que trabajamos diariamente o con los que trabajaremos, porque sí son bases importantes para esto.
Bueno, tenemos solamente 3 jugadores, hay algunos comentarios de... No, mi profe, están ahí como un poquito tímidos. Bueno, ánimo chicos y chicas, este es un ejercicio que nos va a ayudar mucho para el examen final y para fortalecer nuestros conocimientos. Puede ser que estén teniendo problemas accediendo a la página, no se preocupen, lo que les propongo es jugar desde las preguntas desde la pantalla y ustedes responden desde el chat, ¿les parece? Con eso no nos enredamos con la tecnología y empezamos ya nuestro ejercicio. Ok, entonces vamos a empezar. Los conceptos básicos sobre currículo y primera infancia. Vale, entonces los que no tienen, nuevamente, respondan por el chat. Se considera que la primera infancia es el periodo más significativo. ¿Por qué? Porque se estructuran las bases fundamentales del ser humano, porque no saben absolutamente nada, porque es el periodo más tierno de todas las etapas, porque aprenden a caminar y hablar. Entonces esperemos a ver cuáles son esas respuestas. Los que no tienen acceso al Kahoot, por favor, escríbanos por el chat, que igual tendremos en cuenta sus participaciones. 2, 1, 0. Entonces tenemos que la respuesta principal, profe Daisy. La respuesta correcta entonces es el rojo, se estructuran las bases fundamentales del ser humano. Exactamente, esta es la etapa más importante porque son, como hemos comentado, es el momento en que los niños y niñas adquieren los primeros referentes sobre el mundo exterior, sobre sí mismos, sobre las otras personas, ¿cierto? Los adultos, los compañeros. Entonces, esas primeras experiencias es lo que le otorga al niño o a la niña un conocimiento a partir del cual va a estructurar su relación con el mundo externo, con sí mismo y con los otros, ¿cierto? Hay una respuesta que dice que no, con la verde, que dice que aprenden a caminar y hablar. Claro que sí, pero digamos que eso hace parte de todo ese desarrollo en que los niños y las niñas van en ese periodo que están atravesando, que es tan importante, que es el momento en que ellos y ellas empiezan como a comprender el mundo, ¿cierto? Como poco, cuando uno es un poquito extraterrestre y llega al planeta Tierra, le toca empezar a establecer como relaciones y entender qué es lo que está pasando ahí, ¿cierto? Yo quién soy, yo qué vengo a hacer acá, quién es esta gente, cómo así esto que me rodea, qué es. Eso como preguntas fundamentales que les ayudan a los niños y a las niñas a poder relacionarse en general. Listo, ya tenemos 4 jugadores, muy bien. James a la cabecera, ok. Bueno, nuestra siguiente pregunta es, ¿se está cambiando el concepto de educación preescolar por educación inicial? ¿Por qué? Rojo, apenas inicia su camino educativo. Azul, se deben preparar para el colegio. Amarillo, porque los niños son un libro en blanco. Y verde, se busca potenciar las características de vida en esas etapas o en esa etapa. Bueno, vamos a ver qué responden nuestros compañeros y compañeras en varias partes del país. ¿Qué opinan? Tenemos 2 respuestas. ¿Hay alguien que está indeciso? Ok. La respuesta correcta entonces es la verde, se busca potenciar las características de vida en esa etapa. Exactamente, precisamente como lo hablábamos ahorita, profe Daisy, de lo que se trata es de eso. Aquí tenemos a alguien que nos está reportando presencia. Sí, Liliana Estrada desde el CAU Bosconia Verde. Ah, muy bien, bienvenida. Bueno, únete al Kahoot, si no tienes el Kahoot para poder ingresar, puedes participar desde la pantalla y nos mandas tus mensajes, tus respuestas por el WhatsApp. Verde, bueno, llegó la respuesta un poquito tarde. Respondieron verde por el WhatsApp. Exactamente. Por ahí verde. Participar. Se busca potenciar las características propias de ese momento. Entonces, ¿qué son? Las necesidades, esos intereses que tienen los niños en relación con su contexto, con sus personalidades. Es el momento en que se privilegia todo ese desarrollo integral de el momento por el cual ellos están atravesando, ¿cierto? Más importante esto que pensar en el camino educativo que viene adelante. Sí es fundamental tener eso en el panorama, pero lo que importa es
centrarse en ese momento y qué le podemos proporcionar nosotros a los niños y a las niñas que están atravesando por ese momento evolutivo. Bueno, vamos a continuar con la siguiente pregunta. James a la cabecera. ¿Los lineamientos curriculares aportan a los jardines? Rojo, todos los contenidos y actividades. Azul, reglas y condiciones para que funcionen los jardines infantiles. Amarillo, herramienta como base conceptual y técnica para el enseñanza-aprendizaje. Y verde, camisa de fuerza. Bueno, vamos a ver si camisa de fuerza gana o cómo resulta la cosa acá. Respondan por el chat, respondan por el Kahoot. Ok. La respuesta correcta entonces es la amarilla. Los lineamientos curriculares aportan a los jardines herramientas como base conceptual y técnica para el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje. Exactamente, esta es la respuesta exacta, precisamente porque de lo que se trata es como una orientación que nos ofrecen para poder entender cuáles son los acercamientos principales de la enseñanza y el aprendizaje, ¿cierto? Porque es importante pensar en ciertos conceptos y cuál es la mejor manera para poder llegar a esto, a transmitir o acompañar, orientar estos conocimientos con los chiquitos y con las chiquitas con los que trabajamos, ¿cierto? Alguien que responde la 1, camisa de fuerza, hay alguien que todavía piensa que es una camisa de fuerza, depende mucho del colegio, ¿cierto, profe Daisy? Pero digamos que sí está planteada para que pueda ser trabajado de una manera abierta, más flexible, ¿cierto? Perfecto, sí. En concordancia con lo que se plantea desde el ministerio. Obviamente no es totalmente libre porque si hay una construcción de conocimiento basada en principios, teorías que nos llevan, que nos hacen como esa orientación. Y todos los contenidos y actividades sí, pero digamos que es más la herramienta que se nos ofrece. Ok. Nos reportan asistencia Eloy Díaz Zavala desde el CAU Lórica y está ahí muy atento y participando. Excelente, bueno, muy bien. Vamos a hacerle siguientes preguntas. Esto sigue el score y el puntaje subiendo. Bueno, la pregunta clave, ¿qué es currículo? ¿Qué será currículo? Entonces el rojo nos dice que currículo es criterios, planes de estudio, programas y metodologías. Azul, los contenidos. Amarillo, las actividades para hacer o hacer. Y el verde, la hoja de vida. ¿Qué es currículo? Les quedan 12 segunditos para contestar. Bueno, vamos a ver de qué se tratará eso de currículo, que es lo que hemos estado también trabajando en las sesiones anteriores. Aquí por el WhatsApp nos están respondiendo también. Alguien respondió que roja, Eloy Díaz. Y la respuesta correcta precisamente es esa, el rojo, criterios, planes de estudio, programas y metodologías. Excelente, aquí también dos compañeras nos reportan también rojo, precisamente son esos criterios, como esas ideas principales, ¿cierto? Que nos orientan un plan de estudio por el que podamos organizar esos contenidos, los programas que se van a desarrollar a partir de eso para poder desarrollar los contenidos y qué metodologías se pueden estructurar a partir de esto, ¿cierto? Eso es lo importante del currículo, es una estructuración de cómo se van a desarrollar los contenidos principales y el para qué. Sobre todo es de eso lo que se trata, profe Daisy, el concepto de criterio, ¿cierto? Hay una pregunta, ¿para qué cuál es el sentido de enseñar ciertos contenidos a los niños y las niñas de la primera infancia? O sea, de qué manera los va a aportar en su desarrollo, en sus maduraciones físicas, cognitivas y en fin, ¿cierto? Entonces, sí, definitivamente y afortunadamente esta es la respuesta correcta que todos coincidimos. Excelente. Bueno, vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Quiénes construyen las orientaciones de los lineamientos pedagógicos y curriculares? Rojo, los colegios. Azul, los profesores. Amarillo, Secretaría Distrital de Integración Social y Secretaría de Educación. O verde, las organizaciones de las Naciones Unidas o la ONU. O la ONU que llaman, ¿cierto? La ONU. ¿Quiénes serán los que construyen esas orientaciones? 7, vamos a ver, es una pregunta que por acá nos lleva a la reflexión. Que azul, la respuesta correcta es la amarilla.
Secretaría Distrital de Integración Social y la Secretaría de Educación. Sí, exactamente. Ellos son los que construyen los lineamientos, ¿cierto? Como esas orientaciones principales a partir de diálogos que se establecen entre los expertos en el campo, que tienen que ver con diálogos con universidades, con las personas que trabajan en la Secretaría de Integración y la Secretaría de Educación, digamos que también en cada lugar. Entonces sí es importante considerar desde dónde vienen esas ideas principales, que ya luego, por supuesto, los colegios y los profesores, los docentes, somos los encargados de adaptar a cada contexto, ¿cierto, profe? Sí, no es una cuestión como que simplemente nos entregan un paquete y así mismo lo reproducimos, sino que definitivamente es unas herramientas que vienen propuestas desde estas entidades del gobierno. ¿Ok? Continuamos. Los dos componentes principales de los lineamientos son: rojo, escuchar y conversar; azul, enseñar y aprender; amarillo, dictar clase y el recreo; o verde, los pilares de la educación inicial y las dimensiones del desarrollo. ¿Cuál creen que es? ¿Cuáles son esos principales componentes de los lineamientos? ¿De qué estará hecho esos lineamientos? ¿Qué contenidos considera para poder desarrollarlos? Vamos a pensar, reflexionar al respecto. ¿Listo? La respuesta correcta entonces es el color verde, los pilares de la educación inicial y las dimensiones del desarrollo. Exactamente, los pilares de la educación inicial y las dimensiones del desarrollo. Estos dos elementos son fundamentales porque precisamente, como lo hemos venido diciendo, orientan esta reflexión sobre qué es lo que se debe enseñar, pensando en el sentido. ¿Para qué queremos enseñarle esto a nuestros niños y niñas, cierto? Exactamente, muy bien. Todos muy pilos. Johan va en el segundo, cabeceando también ahí. Bueno, vamos a ver. Hay otras. Joana, muy bien. Estos dos números que no. Bueno, es el mismo, 0. Bueno, vamos, ánimo. Bueno, entonces pensando en los pilares, ¿de qué se tratarían estos pilares? Rojo, las matemáticas y la escritura; azul, la disciplina y el orden; amarillo, el juego, el arte, la exploración del medio y la literatura; o verde, el pensamiento lógico. Aquí quienes trabajan ya en instituciones tienen que tener esa respuesta. Exactamente, ya tienen un poquito más de ventaja. Si no tenemos esa ventaja, vamos a hacer la reflexión de cuáles serían esos pilares, que ya lo hemos comentado. Bueno, y la respuesta correcta entonces es amarillo, el juego, el arte, la exploración del medio y la literatura. Totalmente. ¿Por qué se considera que estos son los pilares de los lineamientos? Precisamente porque a partir del juego, el arte, la exploración del medio y la literatura, los niños empiezan a construir un sentido de su mundo, ¿cierto? Por ejemplo, a través del juego, los niños y las niñas pueden empezar a establecer como cuáles son los órdenes sociales, ¿cierto? En los cuales ellos están insertos, ¿cierto? Desde los que son parte. Entonces ahí, por ejemplo, vemos que los juegos de roles son muy importantes en ese sentido. Hay que también replantear esos juegos de roles. Ya el género es un aspecto que, digamos, se está ampliando mucho más, y los roles femeninos y masculinos también. Entonces es importante también prestarle atención a eso. El juego también es una forma de explorar, de experimentar en un entorno seguro. Entonces es fundamental porque además hay creatividad, hay diversión, los niños se involucran. Es una parte bien importante es un pilar bien importante. El arte. ¿Por qué el arte? El arte precisamente es como ese centro desde el cual podemos expresarnos, no solamente expresarnos desde diferentes lenguajes, lenguajes no verbales, lenguajes visuales, lenguajes verbales, corporales y un sinfín de lenguajes, como lo decía Loris Malaguzzi, el fundador de la línea de pensamiento de Reggio Emilia. El niño tiene 100 lenguajes, ¿cierto? Y le cortan 99 y solamente le dejan el racional, el lógico matemático,
Por el contrario, el arte proporciona todos esos elementos para poder comunicarse, y no solamente comunicarse, a través de experiencias artísticas, los niños también conocen el mundo, es una herramienta de exploración del mundo a partir de materiales, texturas, sonidos, percepciones, olores, todo este tipo de elementos que nos aporta todas las herramientas del arte. Desde lo sensible, desde lo estético, ¿cierto? Ahí vamos explorando el mundo. La exploración del medio es fundamental porque es el lugar donde el niño puede empezar a establecer relaciones de cómo se estructura el mundo, ¿cierto? Por ejemplo, un niño que nace, digamos, en el Amazonas, es fundamental que explore también como cuál es su entorno en relación con los animales, allá que hay una biodiversidad inmensa. Por ejemplo, cuál es la relación, digamos, si hace parte de un grupo indígena, cuáles son sus relaciones grupales, sus tradiciones, todo ese aspecto cultural, o por ejemplo, si somos de la costa, ¿cierto? ¿Cuál es esa tradición también, esa cultura que viene ahí detrás? De qué manera explorar ese medio me da como un sentido de dónde estoy, de quién soy yo, de cómo se va constituyendo mi identidad, también qué tipo de experimentos puedo llegar a hacer en ese entorno, ¿cierto? El lenguaje también, que es ese es el siguiente pilar, que es la literatura. La literatura es muy importante, no solamente porque se trata como de un pasatiempo o una manera de dormir a los niños, ¿cierto? O distraerlos cuando están un poquito intensos, sino que la literatura, en último, lo que ofrece es una ventana al mundo, ¿cierto? Nosotros con los libros llegamos a lugares que no conocemos, que no están acá en nuestra inmediatez, y por el contrario podemos conectarnos con las historias que han escrito otras personas a través de palabras, de texto escrito y de imágenes, llegar a mundos que no son nuestro presente inmediato, o mundos fantásticos también. De esta manera los niños van ampliando su campo de conocimiento, esa es la gran riqueza de los libros, van ampliando su mundo, ¿cierto? Van aprendiendo a leer no solamente las letras, sino también las imágenes. Estamos rodeados de imágenes, y sobre todo ahora que estamos en nuestro entorno digital y virtual, los niños que están mucho más cercanos, digamos, a internet y a este tipo de cosas, a juegos y todos estos elementos, a enseñarles a leer las imágenes desde una manera un poco más reflexiva, también los lleva a ser un poco más como tener un poco más de cancha, en el sentido de reflexionar sobre las imágenes que ven, ¿cierto? No todo debe como digerirse tal cual como viene, sino cómo se pueden leer las imágenes de una manera un poco más adecuada. También los niños aprenden a crear, ¿no? Como ver mundos posibles, que es un elemento fundamental precisamente para la creatividad. Poder prever mundos posibles, así, digamos, se han desarrollado muchos inventos a partir de la creatividad y de incentivar ese elemento tan importante en los niños y las niñas de esas etapas, que es su fantasía, ¿cierto? Como imaginarse las cosas de maneras diferentes. Es un elemento con el que nacemos, digamos que es un músculo, una capacidad con la que nacemos, pero que poco a poco a lo largo de la vida se va perdiendo. Se va perdiendo, ¿por qué? Porque la educación privilegia principalmente el pensamiento lógico-matemático y el lenguaje, como que son los elementos centrales del pensamiento racional, pero la creatividad, es un mito, también tiene elementos racionales y tiene elementos también como de la intuición, de la experimentación, todo este tipo de cuestiones. Entonces, también es el espacio de la creatividad en sí. La creatividad, digamos que es una capacidad que atraviesa todos estos pilares de los que hablamos: el juego, el arte, la exploración del medio y la literatura. A partir de dejarles ese espacio para que los niños puedan crear, es que ellos pueden vincularse de una manera mucho más abierta y propositiva desde lo que ellos pueden ofrecer, ¿cierto? Como sus visiones del mundo, con lo que los rodea. Esa parte es fundamental. Entonces, muy bien por esas respuestas, definitivamente, sí, estos son los pilares por los cuales se organizan estos lineamientos.
porque ya se han visto que son fundamentales para los niños de estas edades. De esta manera ellos desarrollan su conocimiento y sus capacidades físicas, cognitivas, emocionales, sociales. Entonces eso es muy importante, ¿cierto, profe Daisy? Sí, señora. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Las dimensiones del desarrollo infantil son: rojo, lengua hablada, lengua escrita, lengua actuada; azul, cognitiva, personal, social, comunicativa, artística y corporal; amarillo, personal, emocional e intrapersonal; o verde, primera infancia, segunda infancia y tercera infancia. Bueno, vamos a ver. La respuesta correcta entonces es la azul: cognitiva, personal, social, comunicativa, artística y corporal. Exactamente. Teniendo en cuenta los pilares que se tiene también, que van de la mano con las dimensiones del desarrollo infantil, ¿cierto? Que es lo que estábamos precisamente hablando ahorita. Su dimensión cognitiva, que quiere decir todos esos procesos mentales que los niños y las niñas hacen para poder entender el mundo, ¿cierto? Analizarlo, reflexionarlo, comparar, encontrar similitudes, todo este tipo de cuestiones. El personal social es el autoconcepto que se tiene sobre sí mismo, ¿cierto? Y cómo se relaciona con las otras personas, con sus adultos, con sus padres, con sus cuidadores, con sus compañeros, muy importante. La parte comunicativa, que nos habla de cómo expresa sus sentimientos y cómo el mundo también se comunica hacia él, ¿cierto? Esta parte es fundamental. La parte artística, que nos habla de toda esa esfera sensible, esfera creativa también, en el cual el niño puede expresarse, conocer el mundo de una manera mucho más experimental, ¿cierto? A partir de los sentidos y sus reflexiones. Y la corporal, efectivamente, que son todos esos desarrollos y maduraciones físicas que el niño va teniendo en todo sentido, ¿cierto? Neuronal, pero también en esta misma manera, la motricidad gruesa, la motricidad fina y todos estos elementos que le dan la base fundamental para que su cuerpo pueda responder a las exigencias del medio, de las exigencias que implica adaptarse a un entorno, desarrollarse como persona. Entonces digamos que es muy importante tener en cuenta estos aspectos. Y vamos a la última pregunta. En el marco de los lineamientos curriculares, el papel del o la docente desde lo pedagógico es: rojo, ejecutar lo establecido sin proponer; azul, es un papel ausente; amarillo, es un papel pasivo; o verde, un rol activo y propositivo. Vamos a ver, respondiendo con honestidad, obviamente, vamos a ver cuáles son las opiniones que se tienen al respecto. Por acá en el WhatsApp nos responden que la respuesta es verde. Y perfecto, sí, esa es la respuesta correcta. En el marco de los lineamientos, el papel del docente entonces es un rol activo y propositivo. Efectivamente, sí, es un rol activo y propositivo, pero me gustaría que escucháramos en este último punto, profe Daisy, qué comentarios hay al respecto, de qué manera no está funcionando el WhatsApp muy bien. Sí está funcionando, pero no están participando, o sea, solamente están participando para responder. Bueno, pero está bien escuchar unas opiniones para cerrar, de qué manera el docente o la docente puede tener un rol activo y participativo, ¿cierto? ¿Por qué tendría cuál sería ese espacio para poder como sumar aspectos en los lineamientos, desde los pilares y desde las dimensiones, como lo vemos ahorita? Bueno, chicos además y de chicas. eso, pues sí, o sea, piénsense en ustedes allá dentro de su formación académica, y ustedes como futuros docentes, que ahora están siendo docentes en formación, piensen en ustedes ya en su labor, cómo ustedes pueden ser novedosos, propositivos, cómo pueden ser ustedes activos, que no sea simplemente llegar a un aula de clases o a una institución, a un jardín infantil, a como a veces hacen como la similitud en que abrimos un cerebrito de un niño, Exacto. Lo llenamos de contenidos, volvemos y cerramos y esperamos que el niño repita eso que nosotros le pusimos allí en su cerebro, sino de qué manera yo hago que la pedagogía ya no sea tan tradicional, que la educación y ese proceso de enseñanza-aprendizaje no sea memorístico, no sea repetitivo, no sea tradicional, sino de qué manera yo como docente y como futuro docente puedo ser innovador, puedo ser recursivo, puedo ser propositivo, de qué estrategias, de qué recursos me estoy valiendo para que
que mis clases o esa interacción que yo tengo con los niños pues sea diferente y sobre todo que sea significativa para ellos. Exactamente, de eso se trata. Incluso ese rol activo-pasivo es estos espacios, ¿cierto? Nosotros como estudiantes, ¿cómo estamos asumiendo nuestro aprendizaje? Es la misma cuestión de cómo como docentes estamos asumiendo nuestras prácticas, de una manera pasiva o de una manera activa. Porque es importante la reflexión en este ejercicio, ¿cierto? Porque no simplemente se trata como de instaurar lo que ya hay, lo que dicen que hay que hacer, sino que nosotros y nosotras que tenemos una experiencia, que nos estamos preparando y que eventualmente tendremos unos conocimientos sólidos al respecto, podemos, y sobre todo, conociendo a nuestros niños, las necesidades que ellos tienen y en relación con su contexto, cómo podemos nosotros proponer que esos aspectos primordiales que nos proponen los lineamientos pueden ser puestos en práctica con estos chiquitos y estas chiquitas, ¿cierto? Con los que estamos en contacto todo el tiempo, que empezamos a conocer en la medida en que estamos con ellos todos los días. Sí. Bueno, acá tenemos una participación, nos dice James García desde San Vicente del Caguán. ¡Qué bien! Como docentes debemos hacer todo lo posible para que los estudiantes aprendan. Por esta razón hay que buscar maneras y herramientas apropiadas para el éxito de la enseñanza. Muy bien, exactamente. Nosotros somos los que estamos ahí en primera fila, digamos, con los niños y las niñas. Y nosotros, que ya los conocemos un poco más, podemos pensar en esas herramientas, cómo podemos transmitirles esos conocimientos, cómo podemos acompañarlos. ¿Tenemos otra opinión? Bueno, aquí nos dicen que, está escribiendo, pero nos va diciendo que con respecto a la pregunta, como soy una docente activa e innovadora. Excelente. Y estamos ahí en espera. Ahí vamos, ahí vamos, ya te nos queda poco tiempo. Ideas principales, creo que aquí... Ahí tenemos un comentario. Fue el de ahorita. Ah, bueno, este es el de ahorita. Bueno, entonces ya se nos está acabando el tiempo. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Déjenos sus comentarios ahí, también a través del correo y el foro, que está un poquito caído, pero por ahí. Mándenos sus comentarios, estamos pendientes. Muchas gracias por todo, buen día. Muchas gracias.